La noche estaba cargada de tensión, con las luces rojas y azules destellando en la oscuridad como relámpagos afilados. El sonido ensordecedor de las sirenas ahogaba el murmullo habitual de la ciudad. Una mujer gritó. No era un simple grito. Era un alarido crudo, desesperado, el tipo de grito que te perfora el alma. Deténganse, tengo una condición, me están lastimando. Pero los oficiales no escucharon. Una cámara de celular temblorosa captó el momento exacto. Dos policías uniformados sacaban a una mujer del asiento del conductor de su auto, arrastrándola por el pavimento mientras sus piernas quedaban inertes. Se retorcía, agitaba los brazos, sus dedos arañaban el aire, pero su cuerpo de la cintura para abajo no reaccionaba. Por favor, no puedo caminar, gritó de nuevo. Uno de los oficiales vaciló. El otro no. Una rodilla presionó su espalda, inmovilizándola contra el suelo. Su mejilla ardió contra el pavimento áspero. La cámara hizo zoom mientras ella intentaba respirar, con los brazos temblando bajo la fuerza de los policías. Está resistiendo, gruñó el policía más alto, con una voz gélida. No puedo resistir. Su voz se quebró, tragada por el caos a su alrededor. Entonces, un instante de silencio. Un silencio demasiado largo. Los testigos que grababan murmuraron preocupados. Los oficiales, que hace segundos parecían llenos de autoridad, de repente lucían nerviosos. Algo estaba muy mal. La cámara se sacudió cuando alguien corrió hacia ella, con la voz temblando de miedo. Oh, Dios mío, no se está moviendo. Y entonces, ocurrió lo impensable. Uno de los oficiales se apartó bruscamente, con el rostro pálido. El otro se apresuró a tomar su radio, con las manos temblorosas. La mujer, todavía en el suelo, no respondía. ¿Qué habían hecho? Lo que pasó después, fue muy impactante. ¿Qué crees que pasó después? Escribe tu opinión en los comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y compartir este video para que más personas vean esta historia. El mundo pareció contener la respiración. La mujer yacía inmóvil sobre el pavimento frío, su cuerpo en una posición antinatural. Los espectadores, que hasta hace segundos grababan en estado de shock, ahora se acercaban, sus voces llenas de preocupación. No se está moviendo. No está respirando. El oficial más alto tenía la mano suspendida sobre su funda, como si no supiera si sacar su arma o su radio. El otro, el que la había presionado contra el suelo, de repente se inclinó para darle la vuelta. Señora. Su voz sonó inestable. Señora, ¿puede oírme? Nada. Llamen a una ambulancia, gritó alguien entre la multitud. Pero nadie se movió. Ni los oficiales. Ni siquiera el cuerpo de la mujer. Entonces, la voz temblorosa de una adolescente que sostenía su teléfono cortó el silencio. ¿Ustedes acaban de matarla? Las palabras flotaron en el aire como una maldición. Uno de los oficiales, con la frente perlada de sudor, se apresuró a tomar su radio. Tenemos una mujer inconsciente en nuestra ubicación. No responde. Solicitamos asistencia médica de inmediato. Las cámaras de los testigos hicieron zoom en el rostro de la mujer inerte. Y entonces, de repente, sus labios se entreabrieron. Un suspiro entrecortado escapó de ella. Tosió. Sus dedos se estremecieron. Estaba viva. Pero el alivio duró poco. Su respiración era entrecortada, dolorosa, y cuando finalmente pudo hablar, sus palabras hicieron que un escalofrío recorriera a todos los presentes. Yo, les dije, susurró, apenas audible. Les dije, que no podía, caminar. La expresión del paramédico que la atendía se endureció. Se giró hacia los oficiales. Necesita ser trasladada a un hospital, ahora. Los paramédicos la subieron a una camilla, pero antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran, ella vio algo.
Uno de los oficiales susurrándole algo a su radio, su voz impregnada de pánico. Díganle al capitán que podríamos tener un problema. Y sí que lo tenían. Un problema muy grande. 12 horas antes. Beep. 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 Melissa Gans apagó la alarma y gruñó. Su cuerpo entero dolía. Como siempre. Alargó la mano hacia la botella de relajantes musculares en su mesa de noche, tomó una pastilla sin agua y se preparó para levantarse. Pero cuando intentó mover las piernas, una de ellas no respondió. Suspiró. Así era su realidad. Un accidente automovilístico 3 años atrás la había dejado paralizada de la cintura para abajo. Podía sentir algunas cosas en sus piernas, pero caminar. Imposible. Aún así, había aprendido a vivir con ello. Tenía un coche modificado especialmente para ella, un trabajo de diseño gráfico que le permitía trabajar desde casa y un perro de servicio llamado Owly, que en ese momento roncaba suavemente en su cama. Esta noche debía ser sencilla. Ir a la farmacia. Pasar por la casa de su hermana. Volver a casa. Pero mientras se trasladaba a su silla de ruedas para comenzar el día, no tenía idea de que, antes de que la noche terminara, su rostro estaría en todas las pantallas de Estados Unidos. Y que el mundo pronto vería lo que ocurre cuando el abuso de poder queda expuesto. 12 horas después de aquella mañana tranquila, el mundo de Melissa había quedado destrozado. La ambulancia llegó a toda velocidad, con las luces rojas y blancas parpadeando como un latido frenético. Los paramédicos saltaron del vehículo y corrieron hacia ella. Los oficiales, que antes parecían tener el control de la situación, ahora parecían desorientados. Melissa apenas podía mantenerse consciente. Su respiración era entrecortada. Sus labios temblaban. Un paramédico se arrodilló a su lado y presionó 2 dedos contra su cuello. Tiene pulso, pero está débil. Otro paramédico hizo un gesto con la cabeza al ver sus muñecas. Eran visibles las marcas rojas en su piel, las señales de la brutalidad a la que había sido sometida. Pero lo peor era su parte inferior del cuerpo. Sus piernas, que normalmente estaban inmóviles pero sin dolor, ahora estaban torcidas en un ángulo extraño. Algo estaba mal. Muy mal. El paramédico que dirigía la atención miró a los policías con una expresión sombría. ¿Qué pasó aquí? El oficial más alto tragó saliva. Ella estaba resistiendo. La multitud estalló en furia. Ella les dijo que no podía caminar. Ustedes la arrastraron de su auto. No estaba resistiendo. Eran ustedes que no querían escucharla. La expresión del paramédico se volvió de piedra. Necesitamos trasladarla de inmediato. Subieron a Melissa a la ambulancia. Justo cuando estaban cerrando las puertas, ella pudo escuchar algo. Uno de los policías susurrándole a su radio, su voz con un tinte de pánico. Díganle al capitán que podríamos tener un problema. Y sí que lo tenían. Un problema muy, muy grande. 4 horas después, el hospital. Jamie, la hermana de Melissa, irrumpió en la sala de emergencias, su corazón golpeando contra su pecho. ¿Dónde está?, exclamó con desesperación, aferrándose al mostrador de enfermería. Melissa Gans. La mujer que la policía. La enfermera asintió rápidamente. Su rostro reflejaba preocupación. Está en la habitación 307. Pero Jamie no esperó a escuchar el resto. Salió corriendo por el pasillo. Cuando abrió la puerta de la habitación, su respiración se detuvo. Melissa estaba acostada en una cama de hospital, con un cuello ortopédico y varias vías intravenosas conectadas a su brazo. Su rostro estaba pálido. Pero no fue eso lo que más impactó a Jamie. Fueron los 2 policías de pie al final de la cama. El enojo le explotó en el pecho. ¿Qué demonios hacen aquí? Melissa giró la cabeza con dificultad. Su voz era un susurro. Ellos no se van.
Jamie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó sin apartar la vista de los oficiales. «Salgan». Uno de ellos suspiró. «Señorita, solo estamos aquí para...». Jamie lo interrumpió de inmediato. «¿Para qué? ¿Cubrir esto? ¿Intimidarla?». El segundo oficial carraspeó. «Solo queremos hacer unas preguntas». No, la voz de Jamie fue cortante como un cuchillo. «Ella casi muere esta noche por su culpa. No va a decir ni una palabra sin un abogado presente». Silencio. Los oficiales intercambiaron miradas tensas. Finalmente, el más alto sacó una pequeña libreta de su bolsillo. «Si no quiere responder ahora», comenzó, su voz rígida, «volveremos más tarde». Jamie dio un paso adelante. Sus ojos ardían de furia. «Háganlo. Y vean qué tan rápido esto se les vuelve en contra». Los oficiales titubearon, pero finalmente, dieron media vuelta y salieron. Cuando la puerta se cerró, Jamie volvió su atención a Melissa. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Melissa intentó sonreír débilmente. «Supongo que salí en las noticias, ¿no?». Jamie exhaló con fuerza. «Melissa, todo el mundo vio lo que te hicieron». Y en ese momento, Melissa entendió algo. Esta ya no era solo su pelea. Era la pelea de todos. Melissa cerró los ojos. Estaba agotada. Su cuerpo dolía más que nunca. Pero lo peor no era el dolor físico. Era el miedo. En un solo instante, su vida había cambiado por completo. Afuera del hospital, los gritos de protesta se intensificaban. El sonido de la multitud traspasaba las ventanas, una ola de rabia y determinación. Su teléfono vibró sobre la mesa. Jamie lo tomó y su expresión se endureció. «Melissa», murmuró. «No tienes idea de lo grande que es esto». Melissa parpadeó, confundida. «¿Qué quieres decir?». Jamie le mostró la pantalla. Y Melissa contuvo el aliento. Su nombre estaba en todas partes. Almohadilla Justicia para Melissa estaba en tendencia mundial. El video de los oficiales arrastrándola de su auto tenía millones de visitas. Famosos, políticos y activistas hablaban de su caso. Las cadenas de noticias repetían una y otra vez la grabación del incidente. El mundo había visto lo que le hicieron. Y el mundo estaba furioso. Melissa deslizó el dedo por los comentarios. «Esto es inhumano. Esos policías deben ser arrestados ya». Paralizada y aún así la maltrataron. No hay excusas. Esto no fue un error. Fue abuso. Jamie tocó otra noticia. Melissa leyó el titular en voz alta. Departamento de Policía bajo investigación tras arresto viral de mujer discapacitada. Su estómago se encogió. El noticiero mostraba al alcalde intentando calmar la situación, mientras manifestantes bloqueaban las calles exigiendo despidos y arrestos inmediatos. Melissa sintió que el aire se volvía pesado. Esto era más grande que ella. Y eso la aterraba. Las protestas se intensifican. Fuera del hospital, la multitud crecía cada hora. Cientos de personas sostenían carteles con mensajes furiosos. Ser discapacitado no es un crimen. Justicia para Melissa ya. No más abuso policial. Y los cánticos no se detenían. Sin justicia, no hay paz. Jamie miró por la ventana. «Melissa», murmuró, «están aquí por ti». Melissa trató de tragar el nudo en su garganta. Ella nunca había buscado atención. Nunca quiso ser un símbolo. Solo quería vivir su vida en paz. Pero ahora, ¿qué hacía? ¿Luchaba? ¿O se quedaba en silencio y esperaba que todo pasara? Los policías responden. Mientras tanto, en la comisaría, los dos oficiales estaban sentados en una oficina oscura. El sudor corría por sus frentes. Estaban en problemas. «Esto se salió de control», murmuró el oficial más alto,
pasándose una mano por la cara. La gente está enloqueciendo con esto. El otro oficial, Turner, se inclinó hacia adelante, su mandíbula apretada. Tenemos que cambiar la historia. Contar nuestra versión. El primer oficial frunció el ceño. ¿Qué versión? Nos grabaron abusando de una mujer discapacitada. Turner lo miró con frialdad. Diremos que no sabíamos que era paralítica. El otro oficial se quedó en shock. ¿Qué? Turner se encogió de hombros. Diremos que actuaba de manera sospechosa. Que no obedeció órdenes. Que seguimos el protocolo. Su voz se volvió más intensa, más desesperada. Si dejamos que esto siga creciendo, estamos acabados. Nos despedirán. Nos podrían arrestar. El otro oficial se quedó en silencio. Luego, lentamente, asintió. Y así, su plan estaba hecho. Mentir. Darle la vuelta a la historia. Hacer que Melissa pareciera la culpable. Pero había algo que no sabían. El mundo ya estaba viendo la verdad. Y la verdad los alcanzaría pronto. Melissa yacía en la cama del hospital, mirando el techo. Había dormido poco. ¿Cómo hacerlo? Afuera, las protestas crecían cada vez más. Gritos, cantos y exigencias de justicia flotaban en el aire como un eco imposible de ignorar. Su teléfono vibró sobre la mesa. Jamie lo tomó y frunció el ceño. Melissa, tienes que ver esto. Melissa dudó antes de tomar el celular. Y entonces lo vio. Noticia de última hora. Oficiales aseguran que no sabían que la mujer era discapacitada antes del arresto. Su estómago se revolvió. Leyó en voz baja. Los oficiales involucrados en la detención de Melissa Gans han emitido un comunicado a través de sus abogados, asegurando que desconocían su discapacidad en el momento del arresto. Alegan que la señorita Gans se comportaba de manera errática y que su falta de cooperación los obligó a usar la fuerza. El Departamento de Policía insta a la ciudadanía a esperar a que se conozcan todos los hechos antes de sacar conclusiones. Melissa sintió su cuerpo temblar. Sus dedos se aferraron al celular. Están mintiendo. Jamie golpeó la mesa con la mano. Por supuesto que están mintiendo. Tú se los dijiste. Se los repetiste una y otra vez. Melissa cerró los ojos. Me están culpando. Jamie exhaló con furia, caminando de un lado a otro de la habitación. Están haciendo lo de siempre. Se protegen a sí mismos, retuercen la verdad y esperan que te quedes callada. Melissa apretó los dientes. Jamie se acercó y la miró a los ojos. Melissa, ¿vas a dejar que ganen? Silencio. Luego, Melissa levantó la mirada. Y su decisión fue clara. No. Su voz sonó más fuerte esta vez. No, no lo haré. Jamie sonrió con orgullo. Entonces luchemos. Melissa habla públicamente. Esa noche, mientras el mundo debatía si ella era una víctima o una mentirosa, Melissa tomó una decisión. Encendió su teléfono. Presionó grabar. Y respiró hondo. Luego, habló. Dicen que no sabían que yo era discapacitada. Su risa fue amarga. Llena de dolor y rabia. Lo sabían. Yo se los dije. Una y otra vez. Miró directo a la cámara. No estaba resistiendo. No podía resistir. Sus dedos temblaban sobre el celular. Están mintiendo para salvarse. Pero yo no lo voy a permitir. Hizo una pausa. Luego, dijo las palabras que lo cambiarían todo. Quiero que sean arrestados. Presionó publicar. En minutos, el video se hizo viral. La respuesta del mundo. El departamento de policía no estaba preparado para esto. Habían asumido que Melissa se quedaría en silencio. Que el miedo y el trauma la harían desaparecer.
Pero ahora, su rostro estaba en todas partes. Y sus palabras eran más fuertes que sus mentiras. A la mañana siguiente, las noticias colapsaron. Analistas debatían cada segundo de su video. Abogados discutían si los oficiales habían cometido un crimen. Y las protestas explotaron. Miles de personas salieron a las calles. Los carteles eran claros. Arresten a los policías. Y basta de abuso. Justicia ahora. El alcalde convocó una rueda de prensa de emergencia. El gobernador emitió un comunicado. Y el jefe de policía estaba temblando. Porque entonces, lo impensable ocurrió. El FBI se involucró. El último recurso de los policías. En la estación de policía, los dos oficiales estaban sentados en una sala de interrogatorio. Su abogado se frotó las sienes. Esto está empeorando. El primer oficial se pasó la mano por el rostro. ¿El FBI es una broma? El abogado suspiró. Están investigando violaciones a los derechos civiles. Esto ya no es solo un caso de mala conducta. Si encuentran pruebas de que sabían que ella era discapacitada. Se quedó en silencio. El segundo oficial, Turner, se inclinó hacia adelante. Tenemos que seguir con la historia. No sabíamos. El abogado lo miró fijamente. ¿Pero sabían? Silencio. Turner tragó saliva. Luego, dijo la peor frase posible. Ya no importa. El abogado cerró los ojos y exhaló. Entonces, recen para que no haya pruebas. Pero sí las había. Y el mundo estaba a punto de verlas. La ciudad ardía de furia. No con fuego, sino con indignación. Miles de personas tomaban las calles, exigiendo justicia. La presión sobre el departamento de policía era insoportable. El alcalde, el gobernador y ahora el FBI, todos estaban observando. Y entonces, se filtró el video. No el que ya había visto el público. Era la grabación de las cámaras corporales de los oficiales. Alguien la filtró. Las cadenas de noticias se apresuraron a emitirla, y en minutos, millones de personas estaban viéndola. La verdad, en alta definición. La revelación de la cámara corporal. El video comenzaba dentro del auto de Melissa. Una linterna iluminaba su rostro mientras el oficial le daba órdenes. Salga del vehículo. Melissa temblaba, pero su voz era clara. No puedo. El oficial hizo una pausa. ¿Qué? No puedo caminar. Asterisco asterisco, su voz era suplicante. Asterisco asterisco, por favor, tengo una lesión en la médula espinal. La linterna parpadeó ligeramente. El oficial lo escuchó. Lo sabía. Pero la cámara corporal captó el momento exacto en que ignoraron sus palabras. El video saltó a la escena del arresto. La arrastraban. Sus piernas inertes golpeaban el suelo. Ella gritaba. Y entonces, llegó la parte más condenatoria. Uno de los oficiales murmuró algo. Tan bajo, que en la primera revisión del video, nadie lo había notado. Pero ahora, con el sonido amplificado, se podía escuchar perfectamente. Oh, mierda, no estaba mintiendo. El video se cortó. Y el mundo explotó. La respuesta global. Esto ya no era indignación. Era guerra. Los oficiales habían mentido. Sabían que Melissa no podía caminar. Y aún así la habían tratado como si estuviera resistiendo. La evidencia era innegable. Las noticias quedaron en shock. Las redes sociales se incendiaron. Y las protestas triplicaron su tamaño. La gente no pedía respuestas. Pedían arrestos. El jefe de policía habla. Dentro del departamento de policía, el caos reinaba. El jefe de policía paseaba de un lado a otro, su teléfono no dejaba de sonar.
Los reporteros rodeaban la estación. El FBI llamaba cada 5 minutos. Y entonces, no tuvo más opción. Se paró frente a los micrófonos. Y lo dijo. Efectivo de inmediato, los oficiales Richard Callaway y James Turner han sido despedidos. Un estruendoso aplauso surgió entre la multitud. Pero no era suficiente. El jefe tragó saliva. Su rostro se veía pálido. Estamos cooperando completamente con los investigadores federales. Hizo una pausa. Y, dadas las nuevas pruebas, ambos exoficiales están ahora bajo investigación criminal. La multitud enloqueció. Melissa, desde su habitación de hospital, sintió que su corazón latía con fuerza. La pelea no había terminado. Pero por primera vez, estaba a su favor. Los oficiales en su peor momento. Dentro de una sala de interrogación oscura, los dos exoficiales estaban sentados. Sus rostros pálidos, llenos de miedo. Enfrente de ellos, dos agentes federales. El agente líder tiró un folder sobre la mesa. Mintieron, dijo sin rodeos. Silencio. Sabían que era discapacitada. Y aún así la atacaron. Nadie habló. El agente se inclinó hacia adelante. Tenemos dos opciones. Su voz fue fría, cortante. O los dos van a juicio. Hizo una pausa. O uno de ustedes habla. El oficial Callaway, el más alto, miró a su excompañero. Turner no mostró emoción. Pero Callaway. Su pierna comenzó a temblar debajo de la mesa. Y entonces, algo increíble sucedió. Se derrumbó. Callaway exhaló pesadamente. Se inclinó hacia adelante. Y susurró. Voy a hablar. Richard Callaway se removió en su asiento. Su pierna temblaba bajo la mesa. Sabía lo que iba a hacer. Sabía que su compañero lo odiaría por esto. Pero si no hablaba, ambos se hundirían. El agente federal no despegó la mirada de él. Si cooperas, dijo con calma, podemos negociar un acuerdo. Si no, deslizó un documento por la mesa. Te enfrentarás a todo el peso de la ley. Callaway tragó saliva. Miró a Turner, su excompañero, quien lo fulminó con la mirada. Pero Callaway ya había tomado su decisión. Suspiró. No quería hacerle daño. El agente no reaccionó. Callaway se pasó una mano por la cara. Pero Turner, su voz bajó. Turner no se preocupó. El otro oficial endureció la mandíbula. Cállate, Callaway. Pero Callaway siguió hablando. Yo dudé. Él no. El agente se inclinó más cerca. ¿Sabían que ella era discapacitada? Callaway bajó la mirada. Respiró hondo. Y luego, lo dijo. Sí. Lo sabíamos. La habitación quedó en silencio. El agente esperó. Callaway exhaló con fuerza y remató con la peor revelación de todas. Turner dijo, no importa. Bájenla al suelo. El agente federal cerró la carpeta y asintió. Eso es todo lo que necesitábamos. Turner se levantó bruscamente. Eres un maldito cobarde. Los guardias se apresuraron a sujetarlo. Pero ya era tarde. Callaway había hablado. Y con su confesión, había sellado su destino. Melissa llega a la corte. Una semana después, el tribunal estaba rodeado. Miles de personas se aglomeraban en las calles. Los carteles eran más grandes, más directos. No más impunidad. Que los policías paguen. Justicia para Melissa. Dentro de la corte, Melissa estaba sentada en su silla de ruedas, con su abogada a su lado. Frente a ella, James Turner, con el rostro pétreo, vestido con un uniforme naranja de prisión. A su lado, Richard Callaway. Pero Callaway no llevaba uniforme de preso. Había aceptado un trato. Ahora,
Melissa tenía la oportunidad de hablar. Los murmullos en la corte se disiparon cuando ella ajustó su micrófono. Se aclaró la garganta. Y miró directo a Turner. Quiero que todo el mundo sepa lo que pasó esa noche. Y entonces, lo contó todo. Desde el momento en que la pararon. Hasta el instante en que fue arrastrada fuera del auto. El terror que sintió. El momento en que creyó que iba a morir. No dejó nada sin decir. La sala quedó en absoluto silencio. El juez tomó la palabra. El veredicto no tardó en llegar. James Turner, culpable de uso excesivo de la fuerza y violación de derechos civiles. Su sentencia, 10 años en prisión federal. Calewa, por su cooperación, recibió 5 años de libertad condicional y la prohibición de volver a ser oficial. La corte estalló en aplausos. Melissa cerró los ojos y respiró profundo. No era un final perfecto. Pero era justicia. Y por primera vez en mucho tiempo. Era libre. El tribunal seguía vibrando con murmullos y reacciones. Melissa salió de la sala, empujando lentamente las ruedas de su silla. El aire fresco la golpeó en el rostro. Pero antes de que pudiera procesar lo que acababa de suceder, el estruendo de la multitud la envolvió. Gritos. Aplausos. Justicia para Melissa. Lo lograste. Las cámaras destellaban a su alrededor. Jamie se inclinó y la abrazó. Melissa respiró profundo. No podía describir lo que sentía. Había peleado tan duro. Había pasado por tanto. Y ahora, finalmente, había ganado. Pero mientras miraba a su alrededor, viendo a toda esa gente apoyándola, se dio cuenta de algo. Esto nunca fue solo por ella. Era por todos los que habían sido ignorados. Todos los que no sobrevivieron para contar su historia. Un año después, Melissa estaba en su escritorio, revisando su computadora. Nuevos titulares. Melissa Gans gana demanda civil contra la policía, recibe $3.5 millones en compensación. Pero el dinero no era lo importante. Su caso había cambiado cosas. El departamento de policía había implementado entrenamientos obligatorios sobre discapacidad. Se habían revisado protocolos de uso de la fuerza. Y su historia había inspirado a miles a denunciar abusos. Su rostro ya no era solo un titular. Era un símbolo. Su teléfono vibró. Jamie. Jamie, enciende las noticias. Ahora. Melissa levantó una ceja y tomó el control remoto. El noticiero apareció en pantalla. Última hora, exoficial James Turner encontrado muerto en su celda, aparente suicidio. Melissa se quedó en shock. No había pensado en Turner desde el juicio. Ella quería justicia, no venganza. Pero ahora, esto realmente había terminado. Su teléfono vibró otra vez. Jamie. Jamie, ¿cómo te sientes? Melissa miró la pantalla por unos segundos. Luego, lentamente, tecleó su respuesta. Melissa, como si finalmente pudiera seguir adelante. Apagó el televisor. Ruedó su silla hasta su escritorio. Abrió su laptop. Y comenzó a escribir. Título: Poder y silencio, la lucha por la justicia. Sonrió. Su historia no había terminado. Apenas comenzaba. Fin. ¿Qué opinas del final? ¿Turner se merecía lo que le pasó? ¿Melissa hizo lo correcto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te impactó, dale like, suscríbete y comparte para que nadie ignore la verdad. Gracias por ver. Más historias próximamente.